Noticias MBS. Justamente de lo que platicábamos hace un momento al inicio de este espacio, pues es de la ola de violencia que estamos viviendo en este país. Hay distintos trabajos que se han venido recopilando al respecto y uno de ellos es el de Margarita Solano, periodista y autora del libro Crónicas de la Violencia, anécdotas de la violencia que vivió en su país, en Colombia, donde se construyen historias que empatan con el México que vivimos ahora. Margarita Solano está en la línea telefónica de Noticias MBS. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Oye, cuéntanos, Margarita, tú viviste pues cuestiones muy similares dentro de tu trabajo también. Fuiste recopilando algunas de ellas que se comparan el escenario colombiano al escenario mexicano. Híjole, y en algunas ocasiones me atrevería a decir, Margarita, pues parece que lo superamos y ya está con creces lo que vivieron ustedes en Colombia a nivel de violencia y lo que estamos pues viviendo y sufriendo aquí en México. Así es, Luis, pues te platico un poco. Crónicas de la Violencia nació, es una investigación periodística desde hace 3 años. Y cuando yo vivía en Colombia, Luis, yo ahorita estoy a puerta de cumplir 30 años y Crónicas de la Violencia es mi primer libro. Y cuando estaba en Colombia, en el punto más álgido de la violencia, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, pues yo tenía escasamente entre 8 y 10 años y me tocaba ver en la televisión cómo los grupos del narcotráfico, cómo Pablo Escobar Gaviria se disputaba las plazas del narcotráfico con los hermanos Rodríguez Orejuela y vivíamos una época de terror, de zozobra. Y ahora nos encontramos en México, ya llevo 10 años viviendo acá y en algunos momentos se parece esa historia de horror que vivimos en Colombia en esa época, y muchas de esas historias es las que he traído aquí en Crónicas de la Violencia, unas colombianas y otras mexicanas, que son las voces de esas víctimas, pero también de los victimarios, de aquellos que decidieron tomar sus armas por la propia mano y hacer de ellas pues toda esta oleada de violencia que lastimosamente sacude México actualmente. Historias de las víctimas, historias de los victimarios, Margarita. ¿De qué lugares en la República Mexicana sacas estas historias? Hay algunos lugares que están más en guerra que otros, por decirlo de una manera muy concreta. Sí. No es lo mismo Tamaulipas que Querétaro, por ejemplo. No Claro. es lo mismo Ciudad Juárez que San Luis Potosí, aunque San Luis también ya está viviendo pues niveles importantes de violencia, ¿no? Sí. Mira, en Crónicas de la Violencia tengo yo historias de Ciudad Juárez, pero me voy por el lado de los maestros. Me tocó ir a una secundaria en donde la directora me contaba del riesgo que tenía en entrevistar a los muchachos sobre el tema de seguridad, porque en una secundaria de 1,200 alumnos, ella calculaba que la mitad de sus alumnos estaba trabajando para alguno de los dos cárteles operantes. También tenemos historias de Tijuana, pero historias más alentadoras, más bien cómo pasó Tijuana, digámoslo así, del miedo a la esperanza y a bajar pues los índices de violencia. También tenemos historias de la ciudad de Chihuahua y tenemos otras historias también de Argentina, en donde mostramos que el tema pues del narcotráfico es un tema transnacional, claro, que traspasa pues las fronteras y que no es exclusivamente de México. Nos hablas también, Margarita, de los victimarios, de los que tomaron las armas, de pues los que en parte son responsables de todo esto, y que también hay que entender su situación para poder comprender y ver el panorama completo. ¿Con quiénes platicaste y a qué riesgos te enfrentaste al hacerlo? Pues mira, platiqué sobre todo con jóvenes, porque mi gran tesis de Crónicas de la Violencia es que el narcotráfico es el menor de los males que está viviendo México ahora. Me atrevería a decir que el más grande de los problemas ahorita es como la descomposición de la sociedad en su conjunto, y por eso me puse a entrevistar a varios jóvenes en reclusorios de aquí del Distrito Federal. Me encontré con chavos que me decían con la mirada al frente que volverían a matar una y otra vez, y que lo harían porque preferían vivir 2 años o 3 años, que no le importaba, pero tener dinero, a vivir jodidos toda la vida, textual. Esos eran sus testimonios. Entrevisté también jóvenes sicarios en Ciudad Juárez, entrevisté también víctimas de trata de personas, consumidores, y también víctimas de la violencia, y por otro lado también victimarios. Los riesgos, pues, ¿qué te diría, Luis? Yo siempre he sentido que el periodismo, les digo a mis compañeros y colegas, que
es como un estado también de enamoramiento, te apasionas por las historias y muchas veces como cuando estás enamorado haces muchas cosas que al final dices, uy, ¿cómo las fui a hacer? Estaba ¿no? loco, ¿qué me estaba pasando? Digo, máxime hablando de un país como México, en donde el periodismo pues es una de las actividades más peligrosas, es uno de los trabajos más peligrosos, y México es el lugar también en donde pues menos garantías hay en el mundo para ejercerlo. Estamos en niveles peores que Irak, en niveles peores que Afganistán, es impresionante. Sí, la verdad es que estamos en un contexto bastante adverso, no solamente por la delincuencia organizada, sino también por funcionarios públicos. Claro. La última cifra que presentó Artículo 19 nos muestra que más del 60% de los casos de agresión contra periodistas pues es a través de los funcionarios públicos, y es una verdadera lástima. Pero así todo, creo que siempre existirán las plumas valientes y el periodismo que trata de transparentar y informar pese a estas adversidades. Pues tú eres una de esas plumas. Margarita Solano, te mando un fuerte abrazo, una felicitación muy sincera por este libro Crónicas de la Violencia, ya disponible, ¿verdad? Así es, ya está en Sanborns y también lo encontramos en todas las Gandhi. Perfecto, Crónicas de la Violencia de Margarita Solano, la recomendación, y bueno, pues te agradezco muchísimo, sobre todo por la conversación, Margarita, pero más por el trabajo que nos regalas a este país. Gracias, Margarita. Un abrazo enorme, Luis, a ti y a tu auditorio, que estés muy bien. Gracias, fuerte abrazo. Noticias MBS.